Muy bien. Hola para todos. Hoy es domingo 28 de junio de 2020. Hoy estoy con Alberto Guerra, vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo. Señor Alberto Guerra, ¿cómo estás? Muy buenas Muchas gracias tardes. por aceptar la invitación. Me encuentro muy bien, muchas gracias. No, y gracias a ustedes por esta invitación a esta entrevista. Y me gustaría comenzar preguntando, ¿cómo fue tu comienzo en boxeo? Mis comienzos en el boxeo son del año 71, 1971 aproximadamente. Yo era muy joven cuando en la televisión en blanco y negro en Panamá vi mi primera pelea de boxeo profesional en la televisión, que fue Ali Fraser, la número 1. Solo en mi casa, porque mis padres fueron a verla donde unas amistades, todo el mundo hablaba de esa pelea, yo podía tener aproximadamente 10 años, y la vi. Me cayó mal Ali porque se burlaba de Fraser hasta que Fraser lo tumba y le gana la pelea, y me doy cuenta pues que el deporte era fabuloso, me encantó, viví esos 15 rounds, porque en ese entonces eran 15, de una manera muy fantástica. Pegado a esa pelea, nosotros teníamos un boxeador muy famoso que había sido campeón mundial, se llamaba Ismael Laguna. Ismael Laguna defiende su título contra un escocés llamado Ken Buchanan y pierde, y vuelve y pelean, y esa noche veo la revancha, veo la pelea desde el Madison Square Garden de Nueva York, y vuelve y pierde, y Laguna se retira. Esa noche, en la pelea preliminar, llevan a Durán a Nueva York y noquea en el primer asalto al rival puertorriqueño que le pusieron. Y él hace una entrevista y dice que él va a vengar la derrota de Laguna, porque ambos peleaban en la misma categoría, en las 135 libras. Y ya queda en el ambiente, pues, de lo que hablaban los papás de uno, la gente. Durán va a vengar a Laguna, y fue un año de esa expectativa. Mi papá trabajaba como gerente en un muelle pesquero. Al lado de ese muelle quedaba el gimnasio de la práctica de boxeo profesional de Panamá. Y yo desde muy chico empecé a ir a la oficina con él, y él me hacía esperar en el carro, y el carro era en la puerta del gimnasio. Y yo bajaba y veía a los boxeadores entrenando. A mí me tocó ver a Laguna, a Pedrosa, todos los vi entrenando ahí cuando llegaban. Era formidable el ambiente, las apuestas, como se llevaba el boxeo en ese entonces. Y por supuesto, pues, vino la gran pelea de Durán Buchanan en 1972, todo Panamá detenido, y me toca nuevamente verla solo en mi casa, ¿no? Y la veo y vi coronarse a Durán. Y ya empezó mi obsesión en el boxeo. Mi obsesión en el boxeo fue Durán. Mi inspiración a este deporte fue Durán, y a los 11 años todo el mundo quería ser boxeador como Durán, pues. Ese era el héroe de Panamá. Yo era en ese entonces, allá en Brasil debe haberlo también, lo que son los Boy Scout, ¿no? Los Boy Scout. Entonces yo estaba en la tropa de mi escuela y cuidábamos unos bailes típicos a los que íbamos, que los hacía la empresa del manager de Durán, que era Carlos Geleta, que era los sábados, en el verano, en febrero. Acá en Panamá el verano es en febrero, enero, febrero y marzo. Y se firma una pelea un sábado entre Durán y Esteban de Jesús, la revancha de Jesús. Le había quitado el invicto a Durán, y esta era una defensa de su título, 1974. En ese entonces, en el gimnasio, los que cuidaban los tiquetes eran los bomberos. Y hay un incendio en un barrio en Panamá y se van los bomberos y se quedaron sin tiqueteros.
y nos llevaron a nosotros, que estábamos ahí, que éramos como 15, a ser tiqueteros en el gimnasio el día de la pelea. Del baile fuimos para allá. Y quedé adentro de la pelea. Mi papá no había conseguido tiquetes para ir a la pelea, era un lleno completo. Y quedé tiqueteando, les rompía los tiquetes y sentaba a la gente en su puesto en el gallinero, o sea, en el puesto más arriba. Después nos mandaron a butacas, que era el puesto intermedio, y ahí me tocó ver la pelea. Eso fue lo más asombroso del mundo, ver a Durán noquear en 11 rounds a Esteban de Jesús de Puerto Rico, que había sido campeón mundial y después volvió a ser campeón mundial. Uno de los mejores pesos ligeros que he visto en mi vida. Que casualmente tumba a Durán 2 veces en el primer asalto con el primer gol, con el mismo golpe. Y pues al ver a la algarabía, pues ya no pude más nunca en la vida salirme del boxeo. Fui manager, fui promotor, tuve programas de radio de boxeo, fui comentarista y al final, digo yo al final, pero en realidad no fue al final porque lo hice todo antes de los 30 años, me meto ya entonces a comisionado de boxeo y ahí es donde he seguido los últimos 30 años de mi vida. Así es como entro yo al boxeo. Muy bien. ¿Y tu comienzo en WBC? ¿Te recuerdas Bien, cómo fue? sí, como no, perfectamente. Cuando yo entro a la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá como comisionado suplente, tenemos que recordar 2 cosas. En ese momento, en esos años, Panamá era un país afiliado únicamente a la Asociación Mundial de Boxeo. No había vínculos con el Consejo Mundial de Boxeo, a pesar de que Panamá fue fundador del Consejo Mundial de Boxeo. No estaba ahí. Y FECARBOX, la Federación Centroamericana, mandaba a la Comisión de Boxeo de Panamá cada vez que había actividad. Ellos mandan una actividad que era una convención de la FECARBOX en Santa Marta, Colombia. Yo estaba muy joven, no había, quizás tenía los 30 años, bueno, no recuerdo qué edad podía tener. Y dentro de los afanes de la juventud, bueno, irme 3 días a Colombia, pues, yo voy como miembro de la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá. Y me anoto, pero el doctor Córdoba, que ha sido presidente de la AMB, la gente de la AMB no le va a gustar que un panameño vaya a eso. Pues si yo soy un comisionado suplente, joven, en la Comisión de Boxeo había vicepresidentes de la AMB, comisionados de la AMB. Si yo quiero entrar a la AMB, tengo que esperar 10 años. Yo espero mi fila con calma, me voy a Colombia, a Santa Marta. Lo que yo nunca me esperé es que a esa convención fuera Sulaimán, don José Sulaimán. Y cuando yo llego y me presento, él sí le extraña y me dice, ¿qué hace un panameño aquí? Y yo le expliqué, yo soy abogado, soy un hombre joven, me gusta el boxeo. Y en esos 3 días estuve con él, para arriba y para abajo. Y conversamos mucho. Y él me ofrece entrar al Consejo Mundial de Boxeo. Como en el comité legal. Y representante de Panamá del Consejo Mundial de Boxeo. Yo le dije que sí, me lo está pidiendo el mismo José Sulaimán. Y entro al Consejo Mundial de Boxeo. Y cuando vengo a Panamá, publico la noticia. La AMB me quería matar. Me reclamaron, me dijeron que era un traidor de la patria. Me han dicho, me han insultado, me han dicho de todo. Y me dijeron, entra a la Asociación Mundial de Boxeo. Deja eso, no te metas allá. Yo le dije, yo hablé con José Sulaimán y le di la palabra a José Sulaimán. Yo me quedo en el Consejo Mundial de Boxeo. Y es bueno que los países tengan miembros en todos los organismos mundiales. En ese entonces nada más se había creado la FIP. No se habían creado más. Ese siempre fue mi postura. No teníamos que estar amarrados a un solo organismo. Los boxeadores y los managers tenían opciones en diferentes organismos para entrar. Y entro. Y de una forma que todavía no había celulares, que era interesante, me convierto en un intermediario entre el doctor Elías Córdoba y don José Sulaimán, que habían sido rivales eternos porque cada uno había presidido su organismo. Y ahí
entrar al Consejo Mundial de Boxeo y hasta el día de hoy no he salido y entré desde el puesto más bajo y he ido subiendo. Yo ya soy vicepresidente, presidente de los títulos latinos, presidente de la FECARBOX, de Sudamérica. Manejo básicamente toda Latinoamérica dentro del Consejo Mundial de Boxeo y miembro del comité de clasificación. Muy bien, una gran historia. ¿Y cómo es para ti representar al Consejo Mundial de Boxeo? Es una responsabilidad muy grande. Desde joven y ahora que soy un veterano. Ahora, por la posición que ocupo, para mí siempre fue un orgullo representar al Consejo Mundial de Boxeo. Toda la vida. Y más por mi forma tan dramática de entrar. Conozco personalmente a José Sulaimán. Me abre su amistad, me abre su confianza. Y llego a ser hasta presidente de la Comisión de Boxeo de Panamá, de la cual formé parte 20 años. Y todas mis consultas se las hacía Sulaimán. Cada movimiento importante que hacía en Panamá yo hablaba con él. Le decía, don José, me está pasando esto. Y él me aconsejó, él me dio muchos consejos. Fue un padre boxístico para mí en todos los sentidos. Y bueno, lo hago con un gran orgullo, a pesar de que tengo una región muy influyente con la AMB. La AMB tiene una fuerza muy grande en esta región. Y la OMB también. La FIP no tiene mucha influencia en Latinoamérica, pero estos dos organismos sí pegan muy fuerte y llegan mucho acá. Y me toca, pues son mi competencia, si pudiéramos decirlo de una manera comercial, que no es el caso, pero por decirlo de alguna manera, pero dentro de esos dirigentes tengo grandes amistades y nos llevamos muy bien, incluyendo con la FIP. Muy bien. ¿Y lo que usted sintió al ser nombrado vicepresidente de WBC? ¿Cómo fue para usted? Ese fue un gran honor porque se divide en zonas continentales y hay 4 o 5 vicepresidentes. Cada uno representa un continente y una zona. En América hay 2. Uno en Europa, uno en África y uno en Asia. Y normalmente es el puesto, se lo dan al miembro de esa región más veterano. Y cuando yo entré había 10 antes que yo. Ahora quedamos 3. Fueron falleciendo, fueron muriendo. O ya se mantenían un poco, pues, relegados de la actividad. Y el puesto le tocaba a ese gran dirigente argentino, Carlos Rodríguez, porque se había muerto el que estaba antes de él, que era Van Putten de Curazao, un gran dirigente. Pero Carlos Rodríguez estaba enfermo y me dice que él me iba a proponer y me iba a apoyar. Y pues vamos a una convención en Las Vegas en el 2014, pues y quedo como el primer panameño en ser vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo. Cargo que he manejado con mucho orgullo. Llego a vicepresidente en la época de Sulaimán. Al año siguiente fallece don José y me toca pues trabajar este liderazgo latinoamericano con Mauricio Sulaimán. Muy bien. ¿Y cuáles son los planeamientos para el futuro de WBC Latinoamérica? El Consejo Mundial del Boxeo viene con todo con Latinoamérica. Hemos establecido una organización nueva, latinoamericana, que incluye los títulos, va a incluir una escuela de oficiales, de 2 o 3 oficiales de cada país, que van a formar parte pues, del Consejo Mundial de Boxeo, de nuevos comisionados regionales. Vamos a hacer una nueva clasificación latina que en menos de 2 meses la vamos a tener. Vamos a comenzar con lo que hay, aunque no hay actividad, pero vamos a comenzar con lo que hay.
Y estamos ya reorganizando los campeonatos latinos, los campeonatos suramericanos y los campeonatos centroamericanos. Y vamos a hacer un plan especial para aquellos boxeadores nuevos que todavía no están para niveles titulares regionales, una carrera dentro del CMB. Va a ser muy interesante, tenemos grandes planes. Ya los comentaremos con usted porque usted es parte de nuestros planes. Sí, acreditamos que será muy bueno para toda Latinoamérica y tenemos futuros campeones mundiales de nuestra región. Así es. Alberto, ¿tienes alguna anécdota sobre alguna pelea por algún título WBC que usted participaste? ¿Cómo no? Tengo quizás mi anécdota más grande fue en la pelea de título mundial en Los Ángeles entre Marco Antonio Barrera versus Rocky Juárez, la pelea de título mundial. Me toca supervisarla y por coincidencia esa noche va José Sulaimán a la pelea. Fue en el 2008. Anoche estaba viendo esa foto casualmente. Tengo una foto con Sulaimán en el ring. Él se sienta al lado mío y cuando comienza la pelea, la comisión local en los Estados Unidos te da una tarjeta madre de ellos. Yo tengo la mía y ellos tienen la de ellos y paralelamente vamos anotando la tarjeta de los jueces al mismo tiempo. ¿Qué pasa? En el boxeo las tarjetas madres llevan del lado izquierdo el campeón y del lado derecho el retador. Ellos tenían en su tarjeta madre el retador de primero y el campeón de segundo. ¿Eso qué significaba? Que cuando la tarjeta me llegaba, yo anotaba de una manera y la secretaria de la comisión de boxeo de otra. Entonces, eso cuando tú tienes que comparar cada 4 rounds con ellos, cómo va la puntuación, te enreda, ¿no? Te enreda. O cuando ella recibe y anota y yo veo que anota y yo noto acá, yo estoy anotando al revés. Parece sencillo, pero no es sencillo. Yo voy haciendo mi matemática y como en el round 10 ya se sabía que la pelea iba a ir a la decisión. Y la pelea iba sumamente pareja. Y en mi puntuación me estaba dando un punto de diferencia en uno de los jueces con la secretaria. Y yo le digo a Sulaimán, está pasando esto. Voy a tener que ver. Y Sulaimán me dice, aquí el supervisor es usted. Yo no soy el supervisor. Ahí está la tarjeta, usted resuelva su problema. Yo no voy a hablar con usted, usted que habla de usted. Usted es la autoridad de la pelea. Pues, José, ese es asunto suyo. Usted resuélvalo. Entonces, le digo a la señora, tenemos que arreglar el asunto. Vamos a esperar que acabe la pelea y sumamos. Esa pelea de título mundial, la Comisión de Boxeo de Los Ángeles había cambiado al presidente y era un presidente nuevo, un latino de Miami que había, y esta era la primera pelea de título mundial que le tocó. Cuando terminamos la pelea, a mí me da un punto a favor de Barrera. Barrera ganaba la pelea, un punto. Los 3 jueces a favor. No, era mayoritaria. Pero a ella, por ese punto de diferencia que llevaba desde el 7º round, le daba empate. Entonces, cuando terminamos, le digo yo a ella, o usted se equivocó o yo me equivoqué. Sumemos de nuevo. Me dice, ya no hay tiempo. Michael Buffer está pidiendo la tarjeta para dar el veredicto. Digo, no se puede hacer. Vamos a sumar de nuevo. Y viene el presidente de la comisión de boxeo y me dice, oye, necesitamos dar... Después corregimos la puntuación. Digo, ¿cómo vas a corregir la puntuación si a mí me da que gana uno y a ella le da que da empate? Son 2 resultados diferentes. Si tú me dices que va ganando uno por calle y un punto no hace diferencia en la pelea, pues tú lo corriges después. Pero no el resultado, eran 2 resultados diferentes. No.
Y él agarra la tarjeta de la secretaria y se la da a Michael Buffer. Sulaiman agarra y se va. Se va. Dice, yo sé que usted va a resolver este problema bien. Y se fue. Y Michael Buffer anuncia el empate. Rocky Juárez, que piensa que había ganado la pelea, reclama el empate. ¿No? Y cuando yo sumo y siento a la señora sumar conmigo, da que gana la pelea Juárez. Me dice, ay, sí, yo me equivoqué. Yo anoté un asalto de empate y lo había ganado. Pues si se lo vengo diciendo desde 6 rounds antes. Y llamamos al presidente, al presidente de la comisión, le decimos, bueno, aquí hay un problema porque ustedes declararon el empate. Juárez reclamó el empate. Ahora hay que ir al camerino a decirle que no fue empate, que perdió el título. Es una situación muy comprometida. Y le dije a García, se llamaba, García, tú has cometido un error muy grande, porque encima han pasado 10 minutos de la pelea y ya se pagaron las apuestas, ya la gente fue a cobrar las apuestas. Porque en Estados Unidos el boxeo es con apuestas. Qué dolor de cabeza. Tuvimos que hacerlo a los 20 minutos la corrección en los medios. Hice que ellos la hicieran, porque no me hicieron caso. Y después yo hice una declaración como supervisor de la pelea, que era lo que había pasado. Y bueno, Zulay me dijo que ese era el camino que había que recorrer, pero yo estaba muy nervioso. Era una pelea de mucha envergadura, ¿no? Una pelea en cadena nacional, pay-per-view, y frente a esta situación con un error de una comisión de boxeo local. Esa ha sido una de mis peores anécdotas en una pelea de título mundial. Muy nervioso. Sí, debe ter sido una situación muy, muy mala, muy nerviosa. Sí. Alberto, en su opinión, ¿cómo es la relación entre Brasil y WBC hoy en el boxeo? Brasil siempre ha tenido una relación muy grande con el Consejo Mundial de Boxeo. Brasil es fundador del Consejo Mundial de Boxeo. Es de lo que firma el acta de constitución. Y ustedes tienen, que puedo apostar que es así, al dirigente de boxeo más longevo del mundo en este momento, que es Newton Campos, que la última vez que hablé con él fue en una convención de Tailandia y viajó cuando tenía 95 años hasta Tailandia. Impresionante. Ya debe tener 100 y pico de años. Un gran señor, duro de tratar, pero para eso estamos los dirigentes. Trabajé mucho tiempo con él en mis inicios, cuando trabajábamos de otra forma con Brasil. Después hubo una organización brasileña, unos problemas en Brasil y los organismos se disgregaron un poco, pues, y se perdió el contacto que hemos logrado retomar ahora, ¿no? Aquel asunto de la Federación Brasileña de Boxeo, el boxeo amateur y una serie de circunstancias, pues, que no dejaron, pues, que las cosas fluyeran como debían ser, pero Newton Campos es un padre del Consejo Mundial de Boxeo y ustedes lo tienen, y todavía sigue siendo el dirigente más longevo del mundo. Yo creo que no hay nadie, es más, de la época de él no debe quedar nadie en el mundo. Sí, yo hice mis primeros pininos en Brasil. Yo hice títulos latinoamericanos en Brasil en el año 2000, apenas creamos el título. Estuvimos yendo a Brasil, apoyamos a varios boxeadores allá y al brasileño le gusta el boxeo. Es un deporte de los brasileños y han tenido grandes campeones. El Gallo de Oro era un boxeador que mi papá admiraba mucho, años 60. Tuve el honor de estar con él en la última convención en Cancún. Lo había conocido años antes. Yo te mandé una foto con él cuando lo conocí en una convención, no recuerdo cuál fue. Mucho orgullo y Brasil tiene que darle gracias a Dios, pues, tener a su campeón vivo y bueno, dentro de lo que cabe con la edad, pues bien. Y nuestra relación con ustedes es muy grande.
Nosotros queremos a Brasil. Brasil es un complemento muy grande de Latinoamérica y ojalá el boxeo brasileño surja como debe ser, porque en Brasil hay grandes pugilistas. Hay que explotar el negocio en Brasil como debe ser. Y tienen el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo. Mauricio Sulaimán está muy entusiasmado con Brasil, ha estado en contacto con ustedes muy cercanamente y lo vamos a seguir haciendo. Sí, y a pesar de muchas cosas que hablan, porque tuvimos antes la otra comisión que dejó en las manos del Consejo Mundial de Boxeo, hoy es una nueva situación de Brasil con el Consejo, y entonces a pesar de muchas cosas que hablan, ¿cuál es la comisión oficial de boxeo en Brasil que está trabajando y es la oficial con WBC? Ustedes, la Comisión Nacional de Boxeo de Brasil, ustedes, a los cuales respetamos y reconocemos formalmente, a pesar de que nos han llegado solicitudes de otros organismos brasileños, pero la idea de nosotros es centralizarlo y llamar a los otros que estén interesados que se unan a ustedes de alguna manera, porque el boxeo tiene que ser unificado en los países. El boxeo no puede ser cada uno por su lado. ¿Por qué digo eso? Porque hay que centralizar el boxeo en una oficina central. Los récords, los permisos, el reglamento, todo tiene que ir centralizado. Había una región de Brasil, no recuerdo el nombre, podrá ser hace 15 años, 10 años. Y no recuerdo el nombre tampoco, era una de esas brujas. Llegó un boxeador argentino a pelear a Panamá y yo era comisionado en ese entonces y pido el permiso del país. Y yo veo que me trae un permiso brasileño. Brasileño. No, es que yo vivo en Brasil, yo estoy haciendo carrera en Brasil. Carrera en Brasil, no. Aquí hay algo raro. Dale, pues. El otro argentino. Tú, no, yo también permiso brasileño. ¿Tú también vives en Brasil? También, no, aquí hay algo raro. Llame a Carlos Rodríguez. Me dice, no, esos dos boxeadores no tienen ni licencia, están suspendidos. Ellos pagan $150 a una federación bruja en una región por Brasil, que es la que pide los permisos. La gente no se imagina lo arriesgado que es eso y los problemas en el que pueden meter a la gente. Los permisos para boxear afuera son respaldados, primero que todo, por la salud, porque tienen que pasar un examen médico. Tiene que haber un médico del país de donde sale el boxeador que se haga responsable del examen médico que hace. Porque todos sabemos que el examen médico que se hace antes de una pelea es muy por encima. Es básicamente perceptivo de que si tú le ves algo raro al boxeador, empiezas a escudriñar. Pero si no lo ves y le haces su manualidad normal, dices, bueno, puede hacerse, no hay ningún problema. Pero ya cuando se juega con eso, no. Y el otro problema, el de los récords falsos. Los récords falsos, ¿verdad que te salían unos brasileños que ni Mayweather tenía esos récords, ¿no? Resultó que los boxeadores no existían, no tenían licencia. Eso es un problema. Y no solo de Brasil. En muchos países tenemos ese problema. En Sudamérica y en el Caribe. Hacen las peleas fraudulentas, peleas que no existieron y las ponen en los récords. Entonces, eso está muy mal. Eso hay que centralizarlo y oficializarlo de alguna manera, de la manera muy positiva. Hay países que se hacen con comisiones nombradas por el gobierno. Ya eso es una garantía, porque entonces el gobierno se hace responsable. Parece que este es un deporte profesional, ¿no? Y todo tiene que hacerse profesionalmente porque aquí mueren personas o quedan personas lesionadas y alguien tiene que responder por eso si las cosas no se hacen adecuadamente.
Sí, por eso que hoy tenemos nuestra comisión, las federaciones de cada estado tienen su afiliación con nuestra comisión y tenemos todo centralizado para hacerlo de la mejor manera. Y usted que visitó el Brasil en los últimos años, ¿cómo ve el trabajo actual de nuestra comisión, el Consejo Nacional de Boxeo? Yo veo al Consejo Nacional de Boxeo muy bien organizado. Me tocó trabajar con ellos en el pasado, con la dirigencia anterior que hubo. Dimos muchos consejos en ese entonces por mensajes que nos mandó José Sulaimán para ustedes. Inclusive trabajamos a través de Newton Campo. Y se quería, pues, cuando hubo esa división de organismos en Brasil, pues, que se centralizara todo, ¿no? Y parece mentira, los países, cuando no tienen organización deportiva bien organizada, no van a sacar campeones. No los van a sacar porque no hay manera de hacerles carrera. El campeón se hace con una carrera ordenada, con organismos de su país ordenados que tengan que tener credibilidad. Y ustedes la tienen para nosotros. Y sé que vamos a seguir trabajando alrededor de la mano y sé que en un periodo corto de tiempo vamos a ver muchos campeones mundiales brasileños. Sí, aquí trabajamos con un principio como de la FAB en Argentina, y con un solo organismo podremos tener muchos campeones, porque con muchos organismos no tenemos campeones. La FAB tiene más de 50 campeones del mundo y Brasil solamente 5 hombres y una mujer. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, amigos, ¿tienen alguna mensaje para las personas de Brasil? Le pedimos a los brasileños, a los boxeadores brasileños, a los dirigentes brasileños, a los comisionados brasileños, al fanático brasileño, que el Consejo Mundial de Boxeo, a través de su presidente Mauricio Sulaimán, de mi persona, Alberto Guerra, les vamos a dar todo el apoyo en la parte organizativa, en la parte procedimental, en la parte médica, en los seminarios, en la organización de sus jueces y árbitros, que también es un punto muy, muy, muy importante. Tiene que haber oficialidad seria que nos permita poner en su lugar a los managers y a los promotores, ¿no? Que siempre tiran para que su boxeador gane. El boxeo tiene que ser justo. Ganaste, ganaste, perdiste, perdiste. La trampa no puede caber aquí. Hay que ganar bien las peleas. Porque de nada te vale hacerle peleas de mentira a tu boxeador que le gana a todo el mundo y el día que va por una pelea importante lo noquean en un round como si nada. Ahí es donde vas a ver lo que hiciste. Los boxeadores hay que llevarlos gradualmente. Tú quieres tener un campeón mundial, tienes que llevarlo paso a paso, irle subiendo el nivel de sus rivales, para que cuando llegue un rival bueno de verdad, haya evolucionado. Y si en el camino pierde, perdió y tiene que retomar su camino. No hay nada mejor para un boxeador que en el momento inicial, en el momento que va a su carrera, que pierda una pelea. Es lo que lo hace poner los pies en la tierra y saber que puede perder. Cuando él sabe que él puede perder, él se prepara como debe ser. Si no, él va a decir, ya tengo 5 que le ganó seguido, ya le ganó a todo el mundo, tráigame a Mayweather, tráigame a Canelo. No, él tiene que ir paso a paso. Y cada pelea tiene que ser un fortalecimiento. Hay peleas duras, hay peleas fáciles, uno las combina. ¿No? Bueno, te voy a poner un boxeador, porque el boxeador es actividad. El boxeador tiene que pelear, a mi modo de ver, cada mes y medio. Tienes que tenerle peleas de 6 rounds, 8 rounds. Cada 3 meses o 2, una 10 rounds con un buen boxeador. Y así lo vas. Es la actividad. Las grandes leyendas del boxeo. Puedo hablarles de Roberto Durán y puedo hablarles de Julio César Chávez, que fueron boxeadores
de 125 peleas y 119 peleas cada uno, ¿no? ¿Cómo fortalecen ellos sus carreras? En sus inicios, Durán peleaba todos los meses, cada mes y medio. Durán, cuando va a pelear su pelea de título mundial, a los 22 años ya tenía como 40 peleas, si peleaba cada rato, ¿no? Primero porque tenía que estar en los gimnasios, porque Durán, si no lo tenías en el gimnasio, pues tenías que corretearlo por todos lados. Entonces, lo mantienen en ritmo. Entonces, eso de mantenerlos en ritmo, le ponías boxeadores buenos y boxeadores malos. Boxeadores para mantener, porque hay todo tipo de boxeadores. Hay boxeadores para mantenerte en ritmo, que no tienen que ser peligrosos, pero te mantienen en el gimnasio entrenando, te mantienen en el peso, ¿no? Yo siempre he dicho, la licencia del boxeador es el peso. Eso es lo que manda. Si tú sabes hacer tu peso y te sabes mantener en tu peso, te va a ir bien. Tienes que saber controlar tu peso. Hombre, hay gente que a los 18 años tiene un peso, a los 22 otros, pues va subiendo igualmente con los pesos. Y tiene que haber un momento dado en que te das cuenta que el peso no te ayuda y te sacrificas mucho y te pones muy débil. Vaya a la siguiente categoría. Que ahora lo hacen los boxeadores mucho. En la época de Durán al comienzo y de Eder Joffre, ¿no? Eder Joffre era peor. Eder Joffre tenía que subir 2 categorías de las actuales, de un peso a otro. Si eras gallo, tenías que ir a pluma directamente, ¿no? Durán subió de gallo a pluma y de pluma a ligero. No había categorías intermedias. Y ahí saltabas casi 8 libras. Eso es un mundo en el boxeo. Así que ese es el mensaje para los nuevos boxeadores brasileños. Patriotismo. Dedicarse a su carrera. Aprender de su carrera. No solo es tirar puñeta arriba del ring. Ellos tienen que aprender lo que es el boxeo. Ver el ejemplo de otros boxeadores. Analizar videos. Mantener su cuerpo. Su cuerpo es su eje de trabajo. Tienen que mantenerlo sano. Cero drogas, cero alcohol. Ya eso vendrá después. La buena vida vendrá después cuando ya te retires, porque el boxeador se retira relativamente joven. Y bueno, seguir las instrucciones de sus entrenadores, manager, hacer las cosas ordenadas. Esto es como una profesión, como ser abogado, como ser ingeniero. Tienes que seguir una serie de pautas. Y podrá ser bueno o podrá ser malo, ¿no? Pero tienes que seguir un patrón para poder tener un buen sistema de vida, porque el boxeo es un sistema de vida. Ya vemos actualmente que el boxeo ya se ha vuelto un ejercicio físico no solo para boxeadores, para cualquier persona. Las mujeres lo practican para rebajar, los hombres lo practican para mantenerse en forma. No hay ejercicio más completo que saltar soga y pegarle al saco. Excelente. Y no tienes que ser boxeador, no tienes que ser Durán, ni Eder Joffre, ni Poco Freitas. Puedes hacerlo perfectamente, ¿no? Son formas de vida. Formas de vida. Entonces, amigo Alberto Guerra, ¿puede enviar una mensaje para nuestro galo de oro, Eder Joffre? Eder Joffre, una de las grandes glorias latinoamericanas del boxeo de Brasil, un gran campeón mundial, muy querido en Panamá, puedo hablar por mi país, y en Centroamérica y Latinoamérica, un ídolo de antaño, una de las pocas leyendas vivas que quedan de ese entonces, y las grandes batallas que hizo pusieron a Brasil a un nivel enorme, enorme, a pesar de que el nivel deportivo de Brasil es el fútbol, ¿no? Esto lo puso enorme. Y ya como un comentario aparte, en estos días vi un documental completo de los 50 años de la conquista del Mundial de 1970 de Brasil con Pelé, Rivelino, que era mi gran ídolo, Tostón. Cuando yo empecé a jugar fútbol fue con ellos, esos eran los ídolos del momento y siempre he sido un gran
fanático de la selección brasileña en todos los mundiales, siempre he ido con ellos. Pero bueno, ese era un comercial aparte. Y Eder, ojalá Dios le dé mucha salud, muchos años más de vida sano y que los brasileños sientan ese orgullo tan grande de haber tenido un campeón de ese nivel, porque los boxeadores son guerreros. Qué gran campeón es el Joffrey. Y lo puedo decir porque la generación anterior a mí lo vio pelear y para ellos era inmenso. Y ese sobrenombre que tiene el Gallo de Oro es mítico, mítico. Sí, y recordamos que Edler Joffre fue el primer campeón peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Dato que me acabas de recordar, tienes toda la razón. De nuestro primer campeón gallo en los años 60, exactamente, el primer gallo. No hay más nada que decir al respecto. Con eso es lo más grande que hay. Sí, recuerda de otro campeón que esté vivo actualmente, siendo el primer campeón del Consejo. Campeones brasileños. No, campeones del Consejo Mundial de Boxeo, siendo el primer campeón. ¿Recuerda de otro? Quedaba una duda si Laguna conquista el título en 1965 y Sulaimán me había dicho que el Consejo había reconocido a Laguna campeón y el Consejo se hace a finales del 62, así que puede tener lógica. Lo que no sé si fue el primer campeón, el campeón ligero. Otros no recuerdo de los primeros campeones que fue teniendo el Consejo Mundial. O sea, fueron los años 60. Está un poco más atrás que yo, ¿no? Aunque yo nací en el 62, yo voy con la misma edad del Consejo Mundial de Boxeo. Pero no recuerdo ahora mismo otros primeros campeones del Consejo Mundial de Boxeo en su... Y me has dado un dato histórico muy interesante y lo voy a investigar. Me gustaría saber la historia. Nuestro primer campeón peso pesado, ¿quién habrá sido? ¿Fue Ali? No sé, habría que verlo si el Consejo reconoció a Muhammad Ali en ese momento. Entonces, tenemos un gran mito en nuestro país y somos muy gratos por todo el reconocimiento del Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, lo seguiremos apoyando. Brasil es un país inmenso. La alegría que irradia Brasil al resto de los países latinoamericanos es grande. Ojalá, pues, un mensaje al pueblo brasileño que, como estamos todos en esta guerra y esta lucha contra la pandemia, de todo corazón salgan adelante. Esperamos que todo esto termine pronto y volvamos todo a nuestra vida normal y al deporte que nos gusta, el boxeo. Sí, me gustaría agradecer por aceptar la invitación para hablar conmigo, representando a mi país, mi comisión. De nuestra parte, me gustaría de hablar que la Comisión de Brasil, CNB, Consejo Nacional de Boxeo, sigue las reglas, reglamentos estrictamente del Consejo Mundial de Boxeo. En amateur, cambiamos nuestro reglamento para acompañar el Consejo. Entonces, somos muy gratos por todo el apoyo de tu parte también, que es muy importante. Hace años que está nos apoyando y finalmente conseguimos nuestra afiliación con el Consejo y usted es parte de eso también. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Fuerte abrazo a los brasileños. Gracias.